Ahora vamos a hablar de sección 2. Los negativos informales. Eso es con tu negativo. Pero es muy importante, son los negativos. Entonces, ¿qué necesitas con un mandato negativo? Necesitas no. Necesitas no. ¿Y dónde pones no? Pones, por ejemplo, Lorenzo, no hables mucho. Primero tienes no y después tienes el mandato negativo. No hables. Lorenzo, no hables mucho en la clase de español. Es un mandato negativo y es informal porque Lorenzo es un chico joven. Ahora tenemos dos grupos de los negativos. El primer grupo es los regulares. ¿Cómo formas los verbos regulares con los mandatos negativos? Primero vamos a escoger un verbo. El verbo es leer. El verbo es leer. Tenemos que hacer 3 pasos para conjugar el verbo. Primer paso. El primer paso es conjuga en yo. El segundo paso es quita la o. El tercer paso es si termina. A ver, un momento, voy a borrar y arreglar. Si termina en AR, cambia a S. Si el verbo termina en ER o IR, cambia a AS. Es el opuesto, ¿sí? Si termina en AR, cambia a S. Pero si termina en ER o IR, cambia a AS. Leer termina en ER. Entonces vamos a conjugar en el mandato. Leer. Primer paso es conjugar en yo, cambia a leo. Segundo paso, quita la o, entonces tienes le. Y ahora termina en er, así que agregas as. Entonces el mandato es no leas. Por ejemplo, Mateo, no leas en clase. El mandato es no leas. Ahora vamos a hablar de otros verbos regulares. ¿Por qué necesitamos conjugar los verbos en yo? Por ejemplo, si tenemos el verbo tener. ¿Cómo conjugas tener en yo? Es tengo. Quita la o y tienes tenga. Y ahora tener termina en er, así que termina es gas. Así que es no tengas. Esto es el mandato. Por ejemplo, puedo decir Beatriz, no tengas miedo del virus corona. El mandato es no tengas. Porque es teng, ¿verdad? Porque está en la conjugación. Otro verbo es salir. ¿Cómo conjugas salir en yo? Salir es salgo.
El segundo paso es quita la O, quitas O, y ahora tienes salg, ¿verdad? Pero termina en IR, así que agregas as. Así que el mandato es no salgas. ¿Okay? Un ejemplo es Gustavo. No salgas tarde. Esto es un ejemplo. No salgas. Muy bien. El último ejemplo es el verbo conducir. Tenemos conducir. ¿Cómo conjugas conducir en yo? Es conduzco. El segundo paso es quitas la O y tienes conduzc. Termina en IR, así que es conduzcas. Así que es no conduzcas. Así que yo puedo decir, ¿quién está en la clase? Oh, Francisco. No conduzcas rápido. Así que este es el mandato. No conduzcas. Ahora estamos en sección, perdón, ¿qué pasa con mi computadora? Oh, ahora estamos en sección 2. Sección, perdón, B. Los irregulares. Okay. Sección A es los regulares. Ahora estamos en sección B, los irregulares. En los irregulares hay dos secciones. La primera sección, los verbos terminan en car, gar y sar. Vamos a empezar con car. Así que, ¿qué verbo termina en car? Ah, yo sé, buscar. Entonces, ¿qué pasa con buscar? Es irregular porque si yo lo pongo en busco y quitas la O y cambias a y es el opuesto, busé, eso es buses y esto es buscar. Así que esto es incorrecto, no, no y no. Es irregular. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, esto solamente cambias a kes. Entonces, el mandato es no kes. No busques. No busques a tu hermano ahora. Ese es el mandato. Por ejemplo, vamos a usar a Teresa. No busques la tarea ahora. Eso es el mandato. No busques. Es irregular. No busques. Muy bien. Ahora, el segundo grupo termina... perdón. Después tenemos gar. Cuando termina en gar. Cuando termina en gar. Un verbo que termina en gar es llegar. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa con llegar? Llegar cambia a guess. Entonces, vas a cambiar a guess. Entonces, el mandato es no llegues. No llegues. ¿Ok? Perfecto. Entonces,
Un ejemplo es Esteban, no llegues tarde. El mandato es no llegues. El tercer grupo termina, otro ejemplo, con gar. Por ejemplo, jugar. Jugar, necesitas conjugarlo en juego porque hay un cambio en la raíz. Así que siempre cambia en yo para saber si hay un cambio en la raíz. Así que juego, quita la O. Entonces ahora esto cambia a guess, ¿verdad? Entonces esto va a ser guess. Así que el mandato es no juegues. Jueg porque es la raíz y es porque guess porque termina en guess. Muy bien. Ahora tenemos el, así que por ejemplo, Pablo, no juegues adentro. Ahora tenemos sección 2 con los irregulares. Estos son irregulares como ir, ser, dar, estar y saber. Necesitas memorizar estos. Estos no necesitas conjugarlos en yo. Estos son completamente irregulares. Esto es no vayas, es el mandato. Ser es no seas. Dar es no des. Estar es no estés, con acento sobre la E. Y saber es no sepas. Estos son los mandatos. Por ejemplo, voy a decir Miguel. El verbo es ir. Ups, perdón. El verbo es no ir afuera. Así que conjugas ir porque es irregular, entonces usas no vayas. ¿Qué tal Elena? No, y el verbo es ser antipática. Entonces, porque es irregular, es no seas antipática. Esto es el imperativo informal.